Bienvenidos, bienvenidas al canal del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen. Y hoy nuevamente abordaremos el tema de las razones de la violencia. Y agradezco que nos acompañen y que continúen con nosotros en esta segunda parte la maestra María Emilia Molina. Bienvenida nuevamente. Gracias, magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación. Aún. María Emilia, En gracias. situación de cese. Pero sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También el doctor Francisco Valdés Ugalde. Qué gusto, doctor, como siempre. Investigador, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Así es. Muchas gracias por la invitación. Abordamos en nuestro programa anterior varios puntos de las razones de la violencia. Nos centramos, por supuesto, aquí en nuestro país, en México, recordamos parte de nuestra historia. Hoy abordaremos también y hablaremos a nivel global en la parte final, pero volviendo a lo que ha sucedido en nuestro país. He escuchado últimamente, ante las distintas violencias, la inseguridad, he escuchado a personas que me dicen, pero siempre ha sido lo mismo. Y los políticos siempre han sido iguales. Y esto siempre ha sucedido. ¿Coinciden? No, no coincido. Yo le diría a quien te ha dicho eso que los que han dicho eso también siempre han sido iguales. Como esa persona que te lo dijo, Sí. que se ponga también el saco. No, yo creo que ha habido matices, diferencias. No es que yo tenga la figura del político o la estabilidad de la violencia en un nicho en el que todo ha permanecido estable y siempre han sido malos. No, yo creo que ha habido etapas de paz social, y que ha habido también periodos en los que la función pública, el ejercicio de la autoridad, ha cumplido con estándares muy superiores a los que hoy podemos ver y desgraciadamente se han deteriorado. La violencia sí ha aumentado, la degradación de la función pública también ha aumentado, y esto no solamente por culpa de los funcionarios individuales, sino porque no se han tomado las decisiones adecuadas para robustecer el sistema administrativo de todos los niveles mexicano, y muchas veces se han tomado decisiones para desmantelarlo. En los últimos tiempos hemos visto un desmantelamiento muy grande. Pareciera que estamos viviendo en el país de Donald Trump, en donde él creó una agencia especial para desmantelar el aparato administrativo del Estado con una serie de falacias conspirativas. Y acá, bajita la mano, lo que hemos visto también con muchas justificaciones ideológicas de ahorro, de favorecer a los más desfavorecidos, de eliminar privilegios, de eliminar la corrupción, una disminución neta de las capacidades del Estado para hacer las cosas. En este entorno, en este contexto, en tu experiencia como impartidora de justicia, María Emilia, ¿has notado este avance de la violencia en nuestro país de distintas maneras? ¿O cuál ha sido tu experiencia? Bueno, es que, a ver, como habíamos dicho en el anterior programa, decía el doctor, los seres humanos siempre hemos tenido violencia en nuestras vidas, pero también siempre hemos buscado formas de combatirla, y eso se llama evolución, creo. Ha evolucionado la sociedad en formas de violencia, porque es una evolución perversa, pero hay una evolución de cómo cometer actos de violencia, y el problema, creo que del Estado, ha sido no estar a la par de esta evolución, de las nuevas formas de violencia, en lugar de estar pensando en políticas públicas, en estructuras sólidas que estén enfrentando los tipos de violencia. Hemos caminado, por un lado, para la protección de derechos humanos, pero sin políticas públicas que avalen o apuntalen esas decisiones judiciales. Y entonces lo que yo he visto desde mi experiencia como juzgadora, creo que además eso lo vemos en todos lados, es que las decisiones judiciales estaban en un deber ser con evolución de protección, pero que no estaba
acompañada de políticas públicas, por ejemplo, en policías, por ejemplo, en procuración e investigación de delitos, pero tampoco en la legislación que nos estuviera dando todas las herramientas con presupuestos que también ayuden a que las leyes puedan estar, pues aplicarse debidamente. Y entonces creo que efectivamente tenemos mayores formas de violencia, muchas leyes que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en tema de violencia de género, tenemos muchísimas leyes muy buenas. Creo que México es de verdad de las que tienen mejores, Sí. pero pocas políticas públicas que lo hagan real. Y entonces estamos como muy desfasados en la parte de combate a la forma de violencia y de seguirle el paso a la violencia para poderla frenar. Y ahora que comentas esto, María Emilia, coincido en que México es punta de lanza en muchos temas, por ejemplo, en Congreso paritario, en todo ello que ha sido una lucha durante años de mucho esfuerzo, pero por otro lado, el aterrizar estos conceptos parece que no se ha hecho de la mejor manera, y no solo eso, sino a partir de esta fusión de poderes, de dinamitar instituciones autónomas o de cooptarlas, se ha también debilitado todos estos avances que se pudieron haber tenido, ¿no? Porque aquí ya no importa si el género, si está cooptado una institución, ¿no? No importa quién esté a la cabeza de ella, digamos, ¿no? Creo que, Claro. que no estamos yendo en ese sentido por un mejor camino al diluirse estos contrapesos. La concentración de poder es una de las grandes razones Sí, de la violencia. yo creo que, Comentábamos. como decía María Emilia, el avance en términos de normatividad, en términos legislativos, en términos constitucionales, fue de avanzada. La reforma del 2012 en materia de derechos humanos, las políticas que de ahí siguieron, la Suprema Corte inauguró la 10ª época del Poder Judicial, se empezaron a ajustar las formas de impartición de justicia. Lo que nunca me quedó claro, por ejemplo, fue que ese mismo alineamiento lo tuviera el sistema de procuración de justicia. Las procuradurías. Las procuradurías, los ministerios públicos se quedaron retrasados al respecto y, pues, desgraciadamente, por ejemplo, yo veo cuando se queja, se hace mucha propaganda en contra de los juzgadores y las juzgadoras porque dejan salir a los delincuentes. Pero yo me pregunto, ¿y la integración de las carpetas? Eso no lo vemos. Vemos salir al delincuente porque el juez dijo esto, aquí no está probado. Señalan al juez y no al fiscal o al y no al procurador. fiscal, no a quienes integraron el expediente. Y muchas veces, esto lo han analizado los expertos, esa integración está o mal hecha o torcida, en el sentido de mal hecha a propósito. Y eso es muy perjudicial. Pero este ejemplo me lleva, para cerrar en esta respuesta, a que tenemos por un avance normativo importante, pero por otro lado dejamos pasar a múltiples agentes que no estaban dispuestos a aceptar esa normativa, incluso en el ámbito político. Hay un libro que ya se conoce mucho, Cómo mueren las democracias, y una de los autores señalan en ese libro que uno de los elementos que contribuyen a la muerte de las democracias es que los sistemas democráticos dejen crecer a aquellos agrupaciones y procesos dirigentes políticos que abiertamente rompen con las normas de la democracia. Cuando eso ocurre y ganan, pues entonces tenemos los Trump y tenemos los Bolsonaro, tenemos los Orbán y todo el fenómeno de los populismos que han llegado a destruir los estados de derecho. ¿La democracia garantiza menos violencia? Es que ahorita que estamos hablando de estos procesos y las razones de la violencia,
¿Es así? Bueno, ¿Hay menos violencia en democracia que en gobiernos autoritarios o dictatoriales? Y digo, parece una pregunta muy obvia, pero lo comentábamos también la vez pasada, en que muchas personas apuestan por el autoritarismo para sentirse seguras. Claro. claro. Es que habría que volver a reflexionar cuál es el concepto de democracia. Porque pareciera que últimamente estamos regresando a un concepto súper básico La mayoría. de ir a nada las más. urnas. Sí, ¿no? las urnas y la mayoría. Y una mayoría bueno, que no siempre es tan real, sí. y unas urnas que tampoco son tan reales, sin garantías democráticas básicas, pero la democracia en sí misma, un sistema democrático, para empezar, es el respeto de las libertades. Es el respeto, o sea, sí a través de la decisión del pueblo, el doctor seguramente nos podrá explicar con mayor certeza, pero sobre todo la protección de las libertades de la sociedad. Sino, ¿qué nos ganamos con ir a votar, aparentemente, y que las mayorías decidan si lo que se va a decidir es la destrucción de los derechos y de las libertades? Entonces no es democracia. Si yo no puedo salir libremente a la calle, aunque haya ido a votar y haya dicho quién es mi gobernante, eso no es un régimen democrático, aunque aparentemente desde este concepto muy limitado, muy simplista, sí lo sea. Creo que justo es al revés. La destrucción de la democracia permite la violencia, y las violencias llevan a la destrucción de la democracia. O sea, creo que es un vaso comunicador como podría ser muy claro, pero últimamente parece que no es tan claro. Y claro, esto que decías perfectamente es, cuando me dicen que voy a estar más seguro y que lo que me duele es la inseguridad y la violencia, soy capaz de apostar mi libertad a cambio de esa aparente seguridad. Y es cuando se aprovecha un grupo para destruir la democracia. Sí, doctor. Bueno, la pregunta es importantísima y muy provocadora. Sí. Y respondo a tu provocación con dos cosas. Cuando no hay democracia, es más probable que haya violencia política, porque los que no pueden expresarse por la vía legal y competir por el poder por la vía legal, lo van a hacer por medios no legales. Ya lo vivimos en México. Nuestra segunda mitad del siglo XX fue eso. Las guerrillas, los movimientos campesinos, las luchas armadas, la desestabilización. Por eso se abre la democracia con la famosa ley Lope, justamente para despresurizar esas violencias. El 78 fue cuando se vio con mucha lucidez que el sistema se tenía que abrir para que los opositores políticos no recurrieran a la violencia política, y tuvimos una etapa de paz y democracia. Ahora hemos vuelto al cierre y prometen que el cierre va a ser aún mayor y probablemente definitivo con una reforma electoral. Pero yo quiero ir a otro punto, porque el tema nuestro aquí no es la próxima reforma electoral. El punto es, ¿qué es la democracia? Sí. Y yo creo que el equilibrio, la ciencia política y la filosofía política toda, nos dice que la democracia es el equilibrio entre mayoría e igualdad. Las mayorías deciden, pero siempre con respeto a la igualdad. Porque si no hay respeto a la igualdad de derechos, entonces hay opresión sobre las minorías. ¿Y qué más divertido y buena onda para una mayoría que aniquilar a sus enemigos? Es cuando se pierde el principio de igualdad, y en ese momento ya no hay democracia. La democracia forzosamente, en la democracia las mayorías consideran a las minorías. Las tienen que respetar. Y las respetan. Y eso está en la Constitución. Ahí están los derechos. Y eso no los puede tocar ninguna mayoría, así sea del 90%. Estamos vislumbrando estos procesos entonces en distintos planos, retomando un poco lo que platicamos en el programa anterior y ahora, que es esta violencia o violencias políticas desde las estructuras institucionales constituidas y las violencias desde los poderes fácticos, es decir, y en este caso muy particular en México, desde las estructuras de crimen organizado que abarcan también a estructuras
legales. Sí. Hay una combinación ya muy perversa entre todos esos factores. Por una parte, la persistencia y crecimiento de la violencia proveniente del crimen organizado conduce a dominar regiones enteras con población. Y en esas poblaciones están también los gobernantes de esas poblaciones. Entonces empieza a ejercer presión sobre los gobiernos y eventualmente hasta tomar los gobiernos. Hemos visto en campañas políticas la cantidad de candidatos y candidatas que son asesinados porque no son del gusto de los señores, de los cárteles que dominan esa región, de los dueños de los territorios que se han adueñado ilegalmente de los territorios. Y si el Estado en el sentido de ese nosotros que se constituye en autoridad legal y la ejerce, no desmonta esas agresiones, entonces tenemos una violencia que se generaliza. Y la autoridad, en la medida en que persigue cuando ocurre un poder absoluto, entonces pues ya no hay absolutamente como dice el poder absoluto, ya no hay absolutamente nada que hacer, porque nada cabe más que la clandestinidad. Nada cabe más que moverse a través de estrategias de sigilo que permitan a quien sea con buenas o malas intenciones salirse con la suya. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir. ¿Cómo se han aterrizado estas violencias en los últimos años, en donde, comentabas, doctor, se ha agudizado? ¿Cómo las han percibido en el día a día? Por supuesto, pues consignamos todas las noches las desapariciones forzadas, en donde participan autoridades, ¿no? El descubrimiento de fosas, de campos de concentración, de exterminio, de concentración de reclutas, ¿no? Porque al rato van a decir campos, bueno, es que no les gusta mucha retórica al oficialismo, que se asemeje a momentos dramáticos de la historia, ¿no? Como el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también hay un tema de no nombrar las cosas. Entonces, no nos hemos contado lo que nos ha sucedido. ¿Cómo? Es que creo que es parte de la normalización de la violencia. Cuando el manejo del discurso, yo creo que eso hay que reconocérselos a este gobierno, hay el uso del lenguaje, son buenísimos para cambiar el lenguaje y entonces ya parece que ya no está sucediendo, cuando sí está sucediendo. Que le digamos campo de concentración o que no le digamos campo de concentración no le quita la naturaleza de terror que existía después de la Segunda Guerra Mundial y que sigue existiendo hoy. Lo que cambia es nuestro lenguaje, pero estamos hablando de delitos de alto impacto, de delitos... ¿De lesa humanidad? De lesa humanidad, claro. A ver. O sea, ¿estamos en una crisis de lesa humanidad en México? Pues habrá que ver cuántos homicidios tenemos diario. Cuántas personas desaparecidas tenemos diario, porque no solamente es cuando participan activamente las autoridades como parte de las desapariciones, que existen y existen muchas desgraciadamente, sino también cuando hay aquiescencia de la autoridad, que también está previsto por estándares internacionales como parte de las desapariciones forzadas, porque el Estado sabe que existe, el Estado de alguna u otra forma es cómplice de la desaparición que cometen otros grupos fácticos como el crimen organizado, pero no hace nada. Y entonces, o incluso pone las condiciones necesarias para que siga sucediendo. Y eso son parte de los crímenes del Estado, de cómo el Estado, y está documentado, digo, tenemos sentencias internacionales además en este tema, cómo el Estado no está respetando los derechos de las víctimas, pero tampoco de los presuntos culpables, pero tampoco de las autoridades. Y entonces, ¿qué está haciendo el Estado realmente? Está minando de origen los estándares de derechos humanos, pero para poder hacer lo que quiera en violencia respecto de instituciones, de personas, de quien piense diferente. Y eso, a ver, México tiene años construyendo este sistema.
No, no fue fácil, o sea, el doctor lo acaba de decir, no ha sido fácil. Llevamos muchas décadas construyendo estándares para una democracia que no estaba bien, por supuesto, no, pero que estaba avanzando. Construyendo la reforma 2011 de derechos humanos no fue casual, fue de resultado de un gran avance y lo que hemos hecho para enfrentarnos, porque, por ejemplo, desde la judicatura, lo que hemos hecho para conceder amparos, para lograr que se ejecuten, para que los derechos de las personas no solo sean respetados, sino en el caso de que hayan sido violados, para que los podamos proteger, pero además reparar, eso no ha sido fácil. Y la respuesta del Estado, cuando ahora tienen una mayoría, no es proteger ni apuntalar instituciones, sino es destruir, demoler todo lo que habíamos construido. Y entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Vamos a tener, cuando dicen que vamos a regresar a lo que ya teníamos, yo creo que no. Esto nunca había sucedido porque nunca habíamos estado así. Así es. O sea, el punto de partida no es el mismo y nunca habíamos demolido lo que existía. No lo teníamos probablemente, pero ya lo habíamos construido y ahora lo demolemos. No es lo mismo que tengas un terreno sin construcción a que destruyas la construcción. Pero también he escuchado decir, y lo digo porque es lo que veo en el día, que dicen, qué bueno, a demoler todo porque esto no funcionaba y miren las injusticias y miren la pobreza y miren la falta de educación y miren al crimen organizado y miren la colusión y miren... Entonces, destruyan y ahora sí, vamos a construir cercanos al pueblo. Eso también lo he escuchado, doctor. Efectivamente, sí, es una parte del discurso que hoy es oficial. Y yo creo que está fundamentalmente equivocado, porque en primer lugar es maniqueo, y todo juicio maniqueo yerra contra la verdad por definición, porque no existe lo bueno absoluto ni lo malo absoluto. En nuestras instituciones había habido un trabajo de transformación importante y reconocible, y muchísimos fallos, indudablemente. Pero si la esfera pública hubiera tenido mayor apertura al reconocimiento de estas problemáticas en el momento adecuado, y aquí me refiero a los medios de comunicación masivos, y hubieran generado una reflexión intencionada sobre ello, conjuntamente con los partidos políticos, con el poder legislativo, etcétera, podríamos haber encontrado mejores fórmulas y correctivos para avanzar, pero eso no se dio. En muchos casos se dio por dada ya la democracia, por ejemplo. Recuerdo algún secretario de Gobernación que muy temprano, después del año 2000, dijo que ya estábamos en la normalidad democrática, sí. Cuando apenas estábamos iniciando un camino muy sinuoso y lleno de baches. Y eso, a mí, lo que me motiva a pensar es que no podemos considerar que la sola destrucción, porque no están destruyendo solamente, están desmantelando. Pero lo que están desmantelando lo están rellenando de otra cosa. Y eso de lo que se rellena, por ejemplo, no destruyeron el poder judicial, lo tomaron. Exacto. Con las elecciones de jueces y magistrados y ministros. A través de una reforma constitucional, usaron la Constitución en forma abusiva. Existe toda una literatura que se llama el abuso constitucional, para crear una situación por la cual pudieran llegar a el control del Poder Judicial. Y ahí está. Ahora vamos a ver cómo ejercen la justicia. Entonces, en el fondo son reformas. Son reformas que se podrían haber hecho de otra forma, sí, de otra manera. Yo hubiera esperado que las hubiéramos logrado hacer de otra manera, pero pues hubo una mayoría que cayó en una fascinación por un liderazgo, en mi opinión, equivocado, que nos condujo hasta esta situación, y vamos a ver las consecuencias. Vamos a hacer una pausa
Y volvemos con la parte final de esta reflexión sobre las razones de la violencia. Y bueno, quedan ahí muchas preguntas. La estructura institucional como contrapeso para poder apuntalar hacia una vida de mayor estabilidad, de paz. Y por otro lado, pues las decisiones que estamos viviendo en México con este liderazgo que comentabas, doctor, pero también en el mundo, con los populismos que también hiciste referencia. Entonces, vamos a verlo como en el contexto global en donde estamos hoy en día. ¿Te parece, Muy bien. Emilia? Una pausa y volvemos. Continuamos en esta charla sobre las razones de la violencia y bueno, hemos tocado muchos puntos y nos faltan muchos más, pero quería preguntarles cómo ven a México en el contexto global, porque vemos un mundo convulso en zonas en donde la gente está sufriendo o es atacada por otros estados, en donde las guerras están presentes y no sabemos hacia dónde hacernos. Y no sé si es un tema de derechas, de izquierdas, de populismos, de contrapesos, de presidencialismo, porque además vemos en muchos de los lugares en donde están estas violencias exacerbadas, sobre todo una figura o figuras centrales que concentran poder. ¿En dónde estamos situados alrededor de estas violencias, llamémosle así? Bueno, estamos en un cambio mundial en el que están modificándose todos los parámetros a los que solíamos recurrir para hablar de un orden internacional. Los bloques están cambiando, Estados Unidos está cambiando sus prioridades, China está en una actitud también de expansión, gracias a su éxito económico, ha puesto a Estados Unidos a la defensiva, cosa que también tendría que remontar para hacer, digamos, la ofensiva, pero y Europa Occidental en una situación muy complicada por la situación de Ucrania y por la agenda que tiene política interna en la que hay una gran polarización. Sí. Yo veo a México y América Latina ¿cómo podríamos decirlo? En babia. No están situándose. México no se está situando en ese panorama. No hay un posicionamiento, es un posicionamiento pasivo que, por lo que respecta a los gobiernos recientes, pareciera ser ubicado, desde luego, en el entramado que nos relaciona con Norteamérica por razones forzosas, pero al mismo tiempo en una esquizofrenia en que pareciera que México, o por lo menos su gobierno, es amigo de formas dictatoriales como Nicaragua, como Venezuela y como Cuba. Tres claritas dictaduras, una electiva y las otras dos pues ya no. Sí. Entonces, esa no ubicación, yo no veo una política proactiva para colocarse en el plano internacional con una posición propia. Y en donde la ideología está jugando un papel muy importante, ¿no, María Emilia? No, doctor, en donde los gobiernos están utilizando además esta polarización y ubicándose en estructuras ideológicas como muy claras para decir mugres estadounidenses, qué bien perengano, qué mal sutano. Y lo digo porque ahorita está como esta visión que, por cierto, creo que ha llegado a excesos que lo vimos ahora hablando de violencias en actos muy concretos en la Ciudad de México, en donde comienzan a manifestarse estas
estos insultos, esta discriminación, esta xenofobia a grupos concretos de extranjeros en una de las colonias. Claro, porque yo creo que además al gobierno le ha convenido ponerle ciertas caras a los culpables de la violencia. Entonces, porque la sociedad quiere saber quién es el culpable, Sí. porque es una necesidad natural de querer buscar quién es el culpable de cierta violencia, pues para castigarle. Y estos discursos, que no solo son de México, pero que en México hemos tenido desde hace varios años, en donde le ponemos cara al enemigo, y entonces, claro, la sociedad lo que está haciendo es cobrarse de la mano a una destrucción del Estado de Derecho, cobrarse por propia mano lo que cree que se le debe, ¿no? Tengo violencia, ¿quién es el culpable? Los culpables son aquellas personas extranjeras que tienen dinero porque yo no tengo, y entonces voy y los agredo como sociedad. No lo hago a través de ninguna institución, no lo hago a través del propio Estado, porque eso ya no funciona, porque ya me enseñaron con el discurso que eso no funciona. Por eso es que es tan grave como el discurso de odio y de destrucción de figuras nos están llevando, nos están orillando hacia allá. Y en un contexto mundial muy complejo, porque esa es la realidad, es un contexto muy complejo, donde la cercanía con Estados Unidos nos pone en muchas realidades que no estamos preparados, creo, para siquiera asumir, como el regreso de migrantes, como la cancelación de remesas, como convertirnos en el tercer país, pero de cuántos más. Y eso en nuestra propia realidad nos debería haber tomado esta situación mundial con instituciones reforzadas, ¿no? No con demolición de instituciones. Pero los discursos además me llaman la atención, y vuelvo a este punto, como lo comentas, María Emilia, porque está este discurso de odio hacia grupos o gente muy concreta desde o promovidos desde el Estado, desde los gobiernos, que llegan a estas acciones. Y curiosamente, por ejemplo, en el caso que vimos de la manifestación en contra de la gentrificación, ¿no? Un problema en donde, por supuesto, las autoridades tienen un rol esencial para solucionarlo. Y desde hace muchos años lo tendrían que estar haciendo. Pero lo que vimos es una violencia que se manifiesta en xenofobia. La presidenta fue muy clara en condenarlo primero, hay que decirlo, condenar la xenofobia y la discriminación. Pero entonces es utilizado por el gobierno de Donald Trump para mostrar las imágenes, la secretaria de Seguridad, y decir: ¿quieres participar en la siguiente manifestación en contra de estadounidenses? Pues vete deportando de una vez. Claro. Es decir, todo mal, doctor. Todo muy violento para la población y para la gente y para la ciudadanía. Así es. Por una parte, la manifestación, no dudo que haya habido algunas gentes de buenas intenciones, con demandas genuinas, pero claro, en mi opinión eso fue sí, grupos de choque y de los encapuchados. Armado y provocado, y con grupos que se prestan para los destrozos. Y financiados por quienes tienen dinero. Pues sí, eso es algo que el Estado nos debe la información de quién lo hizo. Sí. Nunca nos la van a dar, como no nos la han dado en el pasado. Pero evidentemente, y qué bueno que la presidenta condenó la xenofobia y la discriminación y la manifestación violenta ante una reivindicación social, pero qué mal también de las autoridades que no son capaces de contener, controlar y evitar que se llegue a situaciones donde pues destrozaron propiedades de mexicanos, supuestamente actuando en contra de extranjeros, cosa que es absolutamente inaceptable, que se actúe en contra de extranjeros por el hecho de ser extranjeros. Sí, que empiecen a nombrar y mujeres no sé qué, y váyanse, claro. Y aquí no. Y recuerda, sabemos que la historia no se repite y además, no podemos caer en comparaciones que puedan ser un exceso, pero como decía Jacobo de la Llán, pero a veces rima. Claro. A veces la historia rima, y entonces hay imágenes que a mí me recordaron momentos muy terribles de la historia de la humanidad. Así es. Donde arrancó el un proceso
Efectivamente. Un proceso en donde ahí parecía que no pasaba nada. Y luego todo eran hechos aislados. Claro. Y luego, bueno, no importa por qué es contra ellos que son los malos. Así es. Y fue creciendo, creciendo, creciendo y nunca se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hasta que fue como demasiado decían por tarde. ahí, ¿no? Pero Y ahí hay una pregunta que pende en el aire. ¿A quién le conviene todo esto? Estamos viendo una pasividad gubernamental frente al crecimiento de la violencia porque en el fondo se presume que eso puede generar consecuencias positivas. Es una pregunta que nadie me ha podido contestar, ¿eh? A ver, hagamos ese ejercicio o por lo menos planteemos algunas hipótesis. ¿A quién le conviene la violencia o las violencias y que permanezcan, que esas razones sigan y continúen? ¿A quiénes? Pues yo creo que hay ciertos grupos que utilizan la violencia para controlar a través del miedo. O sea, al poder. Al poder de muchos tipos, porque es que hay poderes fácticos y poderes formales, pero finalmente ahora de alguna forma están involucrados en algunos espacios y el miedo es la mejor forma de control. O sea, no necesitas tener al ejército, a las autoridades o a una ley que te diga algo, cuando a través del miedo, decían, por ejemplo, Jacobo Dayan, de hecho, tiene por ahí algunos escritos, Claudio Lomitz tiene otros, cuando hablan de por qué, por ejemplo, dice Claudio, en Zacatecas pareciera que no hay desaparecidos, nadie denuncia. Pues porque tienen miedo. Y la forma mejor de controlar, tienes cero de violencia, aunque estés bañado en sangre, es el miedo. Claro, porque además así contabilizan los gobiernos a través de las denuncias y no quieren contabilizar para decir nosotros vamos muy bien y lo estamos haciendo muy bien. Por ejemplo, ¿no? Es una forma de callar y de ocultar las tragedias y las violencias que se suscitan en nuestro país, ¿no? ¿Quiénes más se favorecen? Bueno, tú pusiste un ejemplo muy claro y es la respuesta que dio la funcionaria de Estados Unidos, Kristi Noem, invitando a los migrantes ilegales a expatriarse, o sea, a autodeportarse para participar en la siguiente manifestación. Bueno, pues a ella le sirvió. Claro. Esa manifestación contra la gentrificación le sirvió a la política xenófoba de Estados Unidos, digamos, una respuesta a la xenofobia expresada desde el lado mexicano en esa manifestación. Entonces, pues ahí está la correspondencia entre las violencias. Al crimen organizado le conviene la violencia porque es una muestra de poder, una muestra a través de la cual hace presencia, una muestra a través de la cual recluta y muestra impunidad. Demuestra impunidad, especialmente cuando no se castiga. Y pues no se castiga o se castiga muy poco. Y yo no quisiera pensar que también pudiera beneficiar a una mayor militarización del país. Porque entre más descompuesto esté el tema social y menos control haya, entonces más aprobación social habrá de que entre el ejército a las calles. Sí. Ese ha sido el gran truco, claro, ¿no? Desde hace décadas, de decir, está la violencia incontrolable, necesitamos a las Fuerzas Armadas, al ejército, para controlar a los malos, pero llevamos así... ¿Cuántas décadas? Si contamos solo 26 años. 26 años. Así es. En donde nos están platicando esta historia. Así es. Y crece. Claro. El problema crece. No solo no se controla. ¿Gana la industria armamentista? Gana. También el sector financiero. El no control de los grupos que provocan la violencia del crimen organizado favorece
en la medida en que no se controla el uso del sector financiero para el lavado de dinero. Claro. ¿Por qué se llegó tan tarde a descubrir que había 3 bancos que debían ser investigados? Yo no digo que sean culpables, No, que tienen que ser investigados. pero que tienen que ser investigados. ¿Cuántos más tendrían que estar siendo investigados de manera sistemática? No porque los bancos sean los responsables, Claro. sino porque hay cuentavientes Para y hay detectarlo. gente que va y lava el dinero. Bueno, pero no se ha llegado, doctor, ahorita que dices, ¿cuándo tenía que haber llegado? Es que en México no llegó. Claro. No. Lo supimos nuevamente por otro Estados gobierno. Por Unidos. Estados Unidos. Y lo comento porque las grandes investigaciones de capos y de políticos ligados al crimen organizado las hemos conocido en Estados Unidos. Así es. Yo recuerdo Edgar Beitia, decíamos, ¿cómo es posible? Nayarit, Claro. un narcoestado, porque su fiscal estaba sobornado y participaba Exacto. con los Beltrán Leiva. Y después supimos del secretario de Seguridad federal, estaba la inteligencia también mexicana? sobornado por el cártel de Sinaloa. Pero eso lo supimos por Estados Unidos, Claro. no por México. Aquí siguen impunes, Así es. Sí, claro. ¿no? Es Aquí- que ni siquiera hay investigación, mucho menos hay sanción. No tenemos todas las cuestiones de corrupción, escándalos de crimen organizado, escándalos de filtraciones, todo es a través del extranjero. Cuando explota en el extranjero, nos llega un poco de esa explosión, pero no tenemos una investigación más allá de lo que si nos piden a alguien se los mandamos y se acabó, y no hacemos una investigación aquí de quién más estaba. Y a ver, quiero acotar esto que estamos hablando porque parece que de pronto no tiene que ver con las razones de la violencia y me parece que tiene todo que ver. Cuando nos damos cuenta que el Estado ha sido omiso o ha sido cómplice porque no podemos entender el avance del crimen organizado sin la complicidad de las autoridades o de la participación ya de lleno como ha ido avanzando. Pero ¿qué significa que eso haya sucedido? Significa que pueden torturar a una niña, descuartizar a un joven, incinerar porque sin cuerpo no hay delito, hablando de las cifras y de los números. Claro. Estamos hablando de jovencitos que llegan y que los ponen a competir, a destrozarse entre Unos a ellos otros. mismos para ver quiénes después se integran a estos grupos. Estamos hablando de miles de familias destrozadas, Claro. sin que hoy puedan abrazar a sus seres queridos, y madres que encuentran consuelo con una simple fracción de su ser querido cuando llegan a encontrarla y se quitan de su pecho el retrato de su hijo y dicen, puedo estar en paz. Sí, De eso estamos hablando. así es. Es tremendo. De eso estamos hablando. Bueno, eso es una crisis humanitaria, ¿no? Claro. Más allá de las definiciones formales, legales y específicas, pero estamos viendo un problema humanitario muy terrible al que tendría que responder la sociedad y la autoridad, con exigencia y con capacidad institucional. De otra manera no lo va a lograr. ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque mencionamos ahorita hace 20 años, se ha hablado mucho del comienzo de toda esta estrategia fallida desde el gobierno de Felipe Calderón, que ahora sabemos que su secretario de Seguridad era parte y colaboraba con el crimen organizado, y sacan a los militares de los cuarteles. Pero esto fue avanzando. ¿Cómo podríamos hacer el retrato de estas razones de la violencia que se vive hoy a través de estos sexenios y del actuar de cada uno de los titulares del Ejecutivo, por ejemplo? Porque dicen, Felipe Calderón sacó y comenzó la guerra atroz. Eso lo mencionan hoy quienes están pues muy en el discurso oficialista o identificados con la llamada 4T. Pero no ¿qué ha pasado? Es que empezó con Felipe Calderón, porque también es como cerrar los ojos a todo lo que pasaba antes. Yo creo que justo ha pasado porque cada vez que iba ocurriendo algo en la sociedad,
cerrábamos los ojos desde el gobierno, pero también desde la sociedad. Y entonces vamos cerrando los ojos y va escalando. La violencia nunca va para abajo. Nunca. O sea, hay muchísimos estudios de cualquier tipo de violencia. La violencia escala, la violencia... Lo que tiene que ganar terreno es la paz. Claro, pero si no contienes la violencia, entonces la violencia naturalmente va a ser una espiral que va creciendo. Y si el gobierno, porque la autoridad es quien debe frenarlo, quien debe hacer políticas públicas para poder contenerla y castigarla y reprimirla, sí, claro, pero si no lo ha hecho históricamente, sí. Entonces, a ver, la política de Felipe Calderón fue buena o mala, pareciera que fue mala, pero también ya basta de no hacernos responsables de lo que está pasando hoy. O sea, seamos adultos responsables todos, ¿no? Y gobiernos responsables. O sea, sí que Felipe Calderón se haga responsable de lo que hizo, decidió como presidente, y que López Obrador se haga responsable también de lo que hizo, pero hoy ya no está ni Felipe Calderón ni López Obrador. Ahora, hoy está Claudia, que también tiene que hacerse responsable. Pero me gustaría así como hacer una gráfica, digo, no quiero caer en simplismo, pero por ejemplo, cuando se da la transición, estaba el gran momento para la reforma de Estado y finalmente no se da, ¿no? Por ejemplo, es que estoy pensando como en momentos que ustedes consideren, aquí hubo un quiebre para mal y fue una razón o una de las razones que generó violencia, como en cada uno de los sexenios, para no centrar la culpa en una figura, que es lo que les encantaba ahora, por ejemplo, para deshacerse del mismo, o decir todos, porque entonces Fuente Ovejuna, ¿no? O sea, claro, ¿cómo? Todos a una. Exacto. ¿Cómo podrían, qué pasó? Así de la transición, por ejemplo, ya sabemos todo lo anterior, terrible, pero de la transición esperanzadora a la democracia, ¿qué sucedió? Tú pusiste el dedo en la llaga. No hubo reforma del Estado. Pero déjame explicarlo un poco mejor. La violencia es probablemente el indicador o quizá el símbolo por excelencia de que nos ganó el dinosaurio. Sí. El viejo dinosaurio, que no era solamente el PRI, era todo un sistema que involucraba a los mexicanos. Por ahí un escritor al que yo leo y respeto mucho decía que el PRI no era un partido político, era un modo de ser. Ese modo de ser nos ganó en la transición, porque el conjunto de evasiones para no llevar a cabo las reformas institucionales de Estado que permitieran una nueva relación entre Estado y sociedad, el hecho de que eso no se diera, terminó por generar las condiciones de desesperación, de desesperanza, de resentimiento, de rabia, de ira, para tomar una opción que fuera catastrófica. Y estamos viviendo las consecuencias de esa decisión mayoritaria. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos para cerrar y me gustaría que pues lo hicieran con alguna reflexión, mensaje, visión hacia el futuro, no sé, lo que ustedes consideren para un tema pues muy, muy delicado, muy doloroso, muy preocupante, pero que está ahí y que tendremos que seguir charlando sobre él. María Emilia. Bueno, yo creo que sí estamos en una catástrofe que estamos viviendo, o sea, ya no es una catástrofe que viene, es una que estamos viviendo, pero que debemos centrarnos desde el realismo, porque tenemos que tener los pies en la tierra y saber en dónde estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional, pero tenemos que empezar a trazar un camino de regreso a lo que ya teníamos conceptualizado como democracia, hacia una sociedad en paz, hacia reconstruir nuestro contrato social, pero no podemos solo dejárselo a alguien más. La culpa no, pero la solución menos. Entonces tendremos que buscar cómo trazamos nuevamente el camino. Nos toque ver la solución o no, tenemos que ver por dónde vamos a tener que ir y qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones para reconstruir. Porque, ya se demolió. ¿Y lo vamos a dejar demolido o lo vamos a reconstruir? ¿Y cómo vamos a reconstruir? ¿Vamos a reproducir errores del pasado
ya no los vamos a voltear a ver o vamos a aprender ahora sí de todo lo que teníamos, de todas estas razones de la violencia, pues para poder construir soluciones que nos lleven a menos violencia y en algún momento a tener una sociedad como quisiéramos tenerla, con paz, pero que también tuviéramos instituciones que nos garantizaran la permanencia en una sociedad donde podamos convivir realmente. Doctor. Para concluir, yo diría, la pelota está en la cancha de la sociedad. La sociedad produjo esto, la sociedad tiene que trascender esto. Y esto significa que aun aquellos que se sienten beneficiarios del régimen, cualquiera que éste sea, deben tomar conciencia de que son parte de una sociedad que requiere de un nuevo Estado, que requiere la reconstrucción de sus instituciones. Y eso no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a hacerlo poco a poco si hay conciencia cívica y movilización política de esa conciencia cívica. Yo no veo otro camino. Y por supuesto, una cosa muy importante, el diálogo. Nunca debemos renunciar al diálogo. El gobierno se ha cerrado al diálogo. Sí. El gobierno está actuando en un monólogo permanente y debe abrirse al diálogo. Nunca es tarde para abrirse al diálogo. Y ese diálogo es con todos, más allá de epítetos y más allá de exigencias, digamos, de supuestas cuentas que se intercambian como si fueran etiquetas de maldiciones. Fíjate, hablando de lo que me han dicho y que tiene que ver con esto, doctor, una amiga que trabaja en el gobierno, pero no está contenta con lo que está pasando, es crítica también, ¿no? Me dijo, es que yo les he dicho, ¿cómo vamos a ganar el diálogo? ¿Cómo vamos a ganar el debate si no hay debate? Claro. Claro. No hay diálogo. Así es. ¿No? Para empezar. Criticaban el pensamiento único y ya volvimos a él. Sí. Uf. Doctor, muchísimas gracias. Qué gusto, placer. Francisco. Gracias como a ti. siempre. Gracias a Maestra María Emilia. Gracias Como siempre. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigamos dialogando, escuchando, charlando, proponiendo, debatiendo para poder construir. Hasta la próxima.